Hace 10 años, una esposa dejó a un marido negro con 5 hijos y se fue dejándolo para que enfrentara sus dificultades. Solo años después regresó y se sorprendió al descubrir cuánto habían cambiado sus vidas. Suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios desde dónde nos está viendo. James Williams estaba en la cima del éxito. Con solo 42 años era él orgulloso propietario de una de las firmas de bienes raíces más grandes de la ciudad, especializada en propiedades de lujo de alta gama. Su nombre era sinónimo de ambición y logro, un testimonio de lo que el trabajo duro y la resiliencia podían lograr en una sociedad que a menudo subestimaba a las personas. Como el alto e imponente, con una voz profunda que exigía atención y un intelecto agudo que se ganaba el respeto, James era todo lo que alguna vez había aspirado a ser. Había construido su imperio desde cero, rompiendo barreras de prejuicios y desafíos sistémicos para erigirse como uno de los hombres negros más influyentes de la ciudad. Su vida personal parecía igual de perfecta. Casado con Sarah, una mujer blanca que era el epítome de la gracia y la sofisticación, y padre de 5 hijos maravillosos, había creado una vida que muchos envidiaban. El hijo mayor, Marcus, a los 15 años era la viva imagen de su padre, no solo en apariencia sino en determinación. Los gemelos Hayden y Lily tenían 12 años y ya mostraban signos de sus propios talentos únicos, uno en deportes y el otro en las artes. Cale, de 8 años, con su risa contagiosa, y el pequeño Ellie, de solo 6, completaban su familia, haciendo de su hogar un lugar animado y alegre. La noche de la gala filantrópica anual de la ciudad fue un momento culminante en la vida de James. Estaba a punto de recibir un premio por sus contribuciones a las comunidades locales a través de proyectos de vivienda que brindaban opciones de vida asequibles para familias desfavorecidas. Sarah estaba radiante, ese camisón con un elegante vestido brillante que llamó la atención mientras se deslizaba junto a James hacia el gran salón de baile. Su sonrisa era perfecta, su risa musical, pero había un borde en su comportamiento, una tensión que solo James notó cuando subió al escenario para aceptar su premio. Su discurso fue recibido con una ovación de pie. Habló de la perseverancia, de la importancia de retribuir y del papel que jugó su familia en su viaje en la audiencia. Su expresión era ilegible. Sus aplausos eran corteses pero distantes. James lo atribuyó a su reserva natural. Nunca había disfrutado tanto de ser el centro de atención como él. La velada fue perfecta hasta que no fue. La primera grieta en la fachada se produjo cuando salían de la gala. Un periodista se acercó a James con un micrófono y un equipo de cámaras a cuestas, disparando preguntas rápidas sobre las acusaciones de mala conducta financiera. James congeló su sonrisa de práctica, vacilando por un momento antes de recuperar la compostura. «Estas acusaciones no tienen fundamento», dijo firmemente, protegiendo a Sarah con su brazo y guiándola hacia su coche. Una vez dentro, Sarah se volvió hacia él. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué era eso?», exigió. Su voz era baja, pero la agudeza en su tono era inconfundible. No había nada de qué preocuparse. James respondió con su voz firme. «Solo rumores. Ya sabes cómo van estas cosas», pero Sarah no estaba convencida. El resto del viaje a casa fue silencioso. La tensión llenó el espacio entre ellos como una presencia tangible. A la mañana siguiente, los titulares eran implacables. James Williams, el chico de oro de los bienes raíces, fue acusado de actividades fraudulentas que involucraban sus proyectos de vivienda. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre él. Sus vidas como buitres, escarbando en cada aspecto de su negocio y vida personal. El abogado de James le aseguró que las reclamaciones eran exageradas, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores empezaron a retirarse y en cuestión de semanas su imperio empezó a desmoronarse. En casa la atmósfera estaba tensa. El apoyo inicial de Sarah se convirtió en críticas sutiles. «¿Por qué no viste venir esto, James?», preguntó una noche, su voz cargada de frustración. «Deberías haber sido más cuidadoso». James trató de tranquilizarla, pero la tensión era evidente. Una vez que la relación armoniosa comenzó a mostrarse, las grietas, las diferencias subyacentes entre ellos, afloraron en momentos de estrés. Sarah, que siempre había disfrutado de los privilegios de su estatus, encontró difícil adaptarse a la creciente inestabilidad en sus vidas. Sus sonrisas se volvieron más raras, su tono más frío. El golpe final llegó cuando las cuentas de James fueron congeladas y se vio obligado a declararse en quiebra. Su lujosa casa con sus extensos jardines y su gran arquitectura fue embargada. Se mudaron a un modesto apartamento en una parte menos adinerada de la ciudad, un lugar que Sarah detestaba visiblemente. Su infelicidad era palpable y no pasó mucho tiempo para que su frustración se manifestara en crueles palabras. «Nos arrastraste contigo», escupió una noche durante una discusión. «Pensé que eras diferente, James, pero eres solo otro». Se detuvo en seco, pero la implicación era clara. James la miró atónito y herido. La mujer que había amado y apoyado durante años acababa de revelar una visión de sí misma que nunca antes había visto. Sus hijos, especialmente Marcus, comenzaron a percibir la tensión. La casa que alguna vez fue animada ahora estaba llena de silencios incómodos y discusiones apagadas. James trató de protegerlos de lo peor, pero el peso de sus circunstancias era imposible de ocultar. Una noche
Después de otro intercambio acalorado, Sarah tomó su decisión. No puedo hacer esto más, dijo con su voz desprovista de emoción. Me voy. James la observó en silencio mientras ella empacaba sus maletas. Quería luchar para que se quedara, pero algo dentro de él sabía que era inútil. Cuando ella salió por la puerta dejando a sus hijos atrás, sintió una mezcla de ira, tristeza y una extraña sensación de alivio. La mujer que había estado a su lado en la cima de su éxito no era la mujer que podría capear la tormenta con él. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, James se volvió hacia sus hijos que estaban en la sala de estar. Sus rostros eran una mezcla de confusión y miedo. Todo va a estar bien, dijo, aunque su voz vaciló. Vamos a superar esto juntos. Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de James, una vida sin Sarah, sin su imperio, pero con la determinación de reconstruir por el bien de sus hijos. La puerta se cerró con un ruido sordo que pareció hacer eco en el silencio del pequeño apartamento tenuemente iluminado. James Williams se quedó congelado por un momento mirando el lugar donde su esposa Sarah acababa de estar. Su partida no fue del todo inesperada. La tensión entre ellos había estado creciendo durante meses, escalando con cada nuevo golpe a sus vidas. Sin embargo, la finalidad del momento lo golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Detrás del 5 pares de ojos jóvenes miraban ansiosamente a Marcus. Su hijo de 15 años dio un paso tentativo hacia adelante, su cuerpo alto y desgarbado con una expresión de madurez en su rostro. Papá, comenzó a decir con voz firme a pesar del temblor que tenía. ¿Qué hacemos ahora? James se giró para mirar a sus hijos. La vista de sus rostros ansiosos, la tranquila determinación de Marcus, las miradas desconcertadas de los gemelos Hayden y Lily, la confusión de ojos abiertos de Cale y el pequeño Eli aferrándose a su mano lo devolvieron a la realidad. Respiró profundamente y forzó una sonrisa tranquilizadora. Sigamos, dijo con firmeza. Estaremos bien, está bien. Pero incluso mientras decía las palabras, la duda le hizo señas. ¿Cómo podrían estar bien? El imperio que había pasado décadas construyendo se había ido. La lujosa casa donde sus hijos habían crecido, las escuelas privadas, la seguridad de la riqueza, todo se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora Sarah, la mujer que había creído que lo apoyaría en cualquier cosa, se había ido, llevándose consigo el frágil sentido de asociación al que se había aferrado. Los primeros días después de la partida de Sarah fueron caóticos. El apartamento que alguna vez había parecido estrecho pero manejable ahora se sentía sofocante. James tuvo que adaptarse a hacer todo solo, preparar el desayuno, empacar almuerzos, ayudando con la tarea y navegando por las consecuencias emocionales de la ausencia de Sarah. Marcus, para su crédito, dio un paso adelante en formas que James no había esperado. Mantuvo a los niños más pequeños ocupados, los ayudó con sus rutinas e incluso logró sacarles algunas sonrisas durante esos días difíciles. Pero a pesar de sus esfuerzos, las grietas en su nueva realidad comenzaron a mostrarse. Hayden y Lily, los gemelos de 12 años, comenzaron a discutir con más frecuencia. Sus temperamentos se desgastaron bajo el peso de sus circunstancias. Cale, de 8 años, una vez una niña alegre y despreocupada, se volvió más tranquila, a menudo retirándose a su habitación con un libro o su cuaderno de dibujo, y el pequeño Elito, demasiado pequeño para comprender completamente lo que estaba sucediendo, a menudo se despertaba llorando en el medio de la noche, llamando a su madre. James hizo todo lo posible para mantenerlos juntos, pero la tensión era abrumadora. Ya no era la figura segura inquebrantable que sus hijos alguna vez habían admirado, era solo un hombre que intentaba mantenerse a flote en un mar de responsabilidades e incertidumbres. Los conocimientos eran más difíciles cuando el apartamento finalmente estaba tranquilo y los niños dormían. James se sentaba en la mesa de la cocina, su cabeza y sus manos luchaban con la enormidad de su situación una noche mientras miraba la pila de facturas sin pagar frente a él. La puerta de la habitación de Marcus se abrió con un crujido. El adolescente salió. Su rostro tenía una mezcla de preocupación y determinación. Deberías descansar un poco. Papá, dijo. Sacó una silla y se sentó frente a James. James levantó la vista sorprendido. Estoy bien, respondió, aunque el cansancio en su voz lo traicionó. Marcus no se lo tragó. No tienes que hacer esto solo, dijo en voz baja. Estamos todos juntos en esto. Las palabras golpearon a James como un puñetazo en el estómago. Su hijo, que todavía era solo un niño en muchos sentidos, estaba asumiendo un papel que no debería tener que soportar. Era un recordatorio de la carga que los fracasos de James habían puesto en su familia y alimentó su determinación de hacerlo mejor. A la mañana siguiente, James comenzó a hacer llamadas. James se fue a buscar viejos contactos, tratando de encontrar cualquier trabajo que les trajera suficiente dinero para mantenerse a flote. La mayoría de sus antiguos asociados se habían distanciado de él debido al escándalo que había empañado su nombre, pero finalmente encontró un trabajo, un puesto como trabajador de almacén en un supermercado local. Era muy diferente de sus días como magnate inmobiliario, pero era algo, y ahora algo era todo lo que tenían. En su primer día, James entró a la tienda con su única camisa limpia, una reliquia de su vida anterior. Se encontró con miradas y susurros de los otros empleados, la mayoría de los cuales lo reconocieron de las noticias. El gerente, un hombre fibroso con el ceño fruncido permanente,
No se molestó en ocultar su escepticismo. ¿Seguro que estás preparado para esto, señor pez gordo? Se burló mientras le entregaba a James su uniforme. James se tragó su orgullo y asintió. Haré lo que sea necesario, respondió simplemente. El trabajo era agotador y monótono, descargar camiones, abastecer estantes y limpiar derrames, pero James lo abordó con la misma determinación que una vez lo impulsó al éxito. Mantuvo su cabeza gacha concentrado en la tarea en cuestión e ignoró los comentarios sarcásticos y las miradas de lástima de sus compañeros de trabajo en casa. La rutina comenzó a estabilizarse. James se despertó antes del amanecer para preparar el desayuno para los niños, los acompañó a la escuela y luego fue a trabajar por las noches, los ayudó con la tarea, cocinó la cena y los arropó en la cama. Fue agotador, pero también fue tranquilizador. Por primera vez en años James sintió el sentido de propósito que iba más allá de su carrera. Estaba haciendo esto por sus hijos, y eso era todo lo que importaba. Aún la sombra de la partida de Sarah se cernía sobre sus vidas. Su ausencia se sentía más intensamente durante los momentos que solían ser tradiciones familiares compartidas, las noches de película de los sábados, los almuerzos de los domingos, los preparativos para las fiestas. Los niños intentaron llenar el vacío a su manera. Lily asumió el papel de planificador organizando pequeñas actividades para mantener entretenidos a sus hermanos. Hayden se lanzó a los deportes canalizando sus frustraciones en horas de práctica y Marcus, siempre el estoico, asumió silenciosamente responsabilidades que ningún adolescente debería tener que soportar. Una noche, mientras James estaba limpiando después de la cena, escuchó una conversación entre Marcus y Cale. La niña de 8 años estaba sentada en el sofá con las rodillas dobladas hacia el pecho mientras Marcus se sentaba a su lado. ¿Crees que mamá volverá alguna vez?, Cale preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Marcus vaciló, y luego negó con la cabeza. No los admitió, pero incluso si ella no lo hace, estaremos bien. La diosa de papá. El pecho de James se apretó mientras escuchaba. Quería ir con ellos para asegurarles que todo estaría bien, pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. Las acciones eran lo que importaba ahora, y estaba decidido a mostrarles a sus hijos que podían confiar en él sin importar que mientras las semanas se convertían en meses. La familia comenzó a adaptarse a su nueva realidad. No fue fácil, y todavía hubo momentos de dolor y duda, pero a pesar de todo James se aferró a una verdad inquebrantable. Todavía se tenían el uno al otro, y mientras lo hicieran había esperanza. El ritmo de sus días comenzara a asentarse en algo parecido a la normalidad, aunque estaba muy lejos de la vida que habían conocido antes. James Williams, una vez un magnate inmobiliario célebre, ahora era padre de 5 hijos y estaba aprendiendo a navegar en un mundo donde su nombre ya no abría puertas, sino que invitaba. Los susurros de cada mañana comenzaban antes del amanecer, el leve zumbido de la ciudad. Despertar como James se levantó del colchón crujiente en su estrecho apartamento. La transición a su nueva vida no fue nada fácil, pero James tenía poco tiempo para pensar en el pasado. Había almuerzos que preparar, uniformes que planchar y tareas que revisar. Sus hijos dependían de él ahora más que nunca y sus necesidades lo mantenían avanzando. Las mañanas eran difíciles, pero extrañamente reconfortantes. Marcus a menudo se hacía cargo de asegurarse de que los niños más pequeños estuvieran listos para la escuela mientras James hacía malabarismos con el desayuno en crisis de último minuto, como Hayden extraviando un zapato de fútbol o Lily buscando su proyecto de arte. Kayla Ever, la considerada, se aseguraba de que Ellie tuviera su mochila preparada y sus zapatos atados, un pequeño acto de bondad que nunca dejaba de calentar el corazón de James. El arte. Después de que los niños se fueran a la escuela, James se dirigía al supermercado, su nuevo lugar de trabajo. El trabajo era físicamente exigente, un marcado contraste con las pulidas salas de juntas y los eventos de networking que alguna vez frecuentaba. La habitación estaba tenuemente iluminada y abarrotada, llena del zumbido constante de la maquinaria y el fuerte olor a productos de limpieza. Los compañeros de trabajo de James iban desde hoscos hasta indiferentes, con algunas excepciones como Charles, un hombre negro mayor que había trabajado allí durante décadas. Charles era un observador silencioso, pero sus ocasionales palabras de sabiduría tenían peso. Una tormenta solo dura un tiempo, le dijo a James un día que miraba como el hombre más joven apilaba cajas de productos enlatados. El truco es asegurarse de tener lo que necesitas para reconstruir cuando termine. James asintió, aunque el peso de su situación hacía que fuera difícil sentirse optimista. El trabajo apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y las necesidades básicas y, a menudo, se preocupaba por los huecos que no podía llenar. Zapatos nuevos para Ellie, material de arte para Lily o las cuotas de fútbol. Hayden había renunciado a regañadientes a cada uno. El sacrificio se sentía como un fracaso, un recordatorio de la vida que habían perdido en casa. Las tardes eran una mezcla de agotamiento y determinación. La cena era a menudo un asunto sencillo. Lo que James pudiera estirar su escaso presupuesto para permitirse. Sin embargo, alrededor de la pequeña mesa de la cocina, la familia encontraba consuelo el uno en el otro.
El sonido de la risa de Lily mientras Cale contaba una de sus historias imaginativas o la vista de Hayden enseñándole a Ellie a driblar una pelota de fútbol improvisada con calcetines enrollados le recordaron a James lo que realmente importaba. Una noche, mientras los niños trabajaban en sus deberes, James encontró mirando el papel tapiz descascarado en la sala de estar de su apartamento. Estaba lejos de la grandeza de su antiguo hogar, pero era de ellos. Había trabajado duro para convertirlo en un espacio donde sus hijos se sintieran seguros, incluso si era pequeño y desgastado. Notó que Marcus lo miraba con el ceño fruncido. ¿Estás bien, papá?, preguntó Marcus con la voz lo suficientemente baja para que los demás no lo oyeran. James sonrió, aunque no llegó a sus ojos, solo pensando. Respondió sobre lo lejos que hemos llegado. Marcus asintió, pero James podía ver el peso que llevaba el adolescente. Marcus había asumido un papel mucho más allá de sus años, ayudando a los niños más pequeños y manejando responsabilidades que ningún joven de 15 años debería tener que enfrentar. James a menudo sentía el pago de la culpa al ver a su hijo madurar tan rápido, pero también sentía una abrumadora sensación de orgullo. A pesar de los desafíos, había momentos de alegría que le recordó a James porque luchaba tanto. Los dibujos de Cale comenzaron a cubrir las paredes transformando el monótono apartamento en algo vibrante. Las habilidades futbolísticas de Hayden mejoraron gracias a las horas de práctica en el parque cercano. El estilo artístico de Lily se mostró en cada proyecto escolar que completó y la risa de Ellie llenó los espacios que de otra manera podrían haberse sentido pesados por la preocupación, pero, a medida que pasaban los meses, James no podía ignorar el precio que sus circunstancias le cobraron. Su cuerpo dolía por el trabajo físico de su trabajo y su mente corría por la noche con preocupaciones sobre las facturas futuras acumuladas más rápido de lo que podía pagarlas y la culpa de lo que sus hijos habían perdido pesaba sobre sus hombros. Aún así se negó a dejar que sus luchas mostraran por sus hijos que él era su roca, el hombre que podía soportar cualquier cosa una noche. Mientras James estaba clasificando una pila de facturas vencidas, Marcus se le acercó. El adolescente tenía una mirada determinada en sus ojos, una que James reconoció muy bien. Papá Marcus comenzó a sentarse frente a él. He estado pensando que tal vez debería conseguir un trabajo de medio tiempo, podría ayudar con algo de esto. James sintió una mezcla de orgullo y tristeza por la sugerencia de este hijo. Extendió la mano y colocó una mano sobre el hombro de Marcus. Aprecio eso, hijo, pero tu trabajo ahora es la escuela. Tienes todo tu futuro por delante y no quiero que te preocupes por estas cosas. Marcus vaciló, claramente queriendo discutir, pero finalmente asintió. Está bien, dijo en voz baja, pero si necesitas algo, házmelo saber. James sonrió agradecido por el apoyo de su hijo, pero decidido a protegerlo de todo el peso de sus luchas. Sabía que tenía que encontrar una manera de mantener a su familia sin depender de sus hijos para llenar los vacíos. Un fin de semana, James decidió llevar a la familia al parque. Un respiro poco común de su rutina diaria. Los niños corrieron hacia adelante. Su risa resonó a través de Chris. Le dio aire. James vio cómo Hayden y Lily organizaron un partido de fútbol improvisado con Ellie y Cale. Sonrisas despreocupadas en marcado contraste con las preocupaciones que usualmente nublaban sus rostros. Marcus se quedó sentado al lado de James en un banco. ¿Están felices? Marcus observó su tono sorprendido y aliviado. James asintió porque se tienen el uno al otro y te tienen a ti. El adolescente miró hacia abajo, un leve rubor subiendo por sus mejillas. Tú también, papá, dijo que no estaríamos aquí sin ti. James sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió concentrándose en cambio en la calidez de él. Momento. A pesar de todas sus luchas, todavía eran una familia, y eso era algo que ninguna cantidad de dinero o estatus podría reemplazar. Mientras caminaban a casa desde el parque, James se encontró pensando en lo que Charles había dicho: las tormentas no duran para siempre. Tal vez, solo tal vez, estaban comenzando a ver los primeros rayos de sol abriéndose paso a través de las nubes. No era mucho, pero era suficiente para darle esperanza. Esa noche, mientras los niños dormían, James se sentó a la mesa de la cocina esbozando planes para una pequeña idea de negocio que había estado percolando en su mente. Era una posibilidad remota, pero si había algo que había aprendido durante el año pasado era que la perseverancia podía convertir incluso las cosas en realidad. James no sabía lo que le deparaba el futuro, pero mientras miraba alrededor del apartamento lleno de signos de la resiliencia y creatividad de sus hijos, sintió que la chispa de la determinación se reavivaba dentro de él. Habían superado lo peor de la tormenta y ahora era el momento de comenzar a reconstruir. La primera luz del amanecer se coló a través de las delgadas cortinas de su pequeño apartamento mientras James estaba sentado a la mesa de la cocina bebiendo una taza de café tibio. La cocina estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la silla de madera debajo de él. Frente a él había un cuaderno lleno de bocetos, cálculos e ideas escritas apresuradamente. Durante las últimas semanas, James había estado trabajando incansablemente en un plan para iniciar un pequeño negocio de construcción.
Una forma de usar sus habilidades y conocimientos para mantener a su familia mientras recuperaba un sentido de propósito. La idea se le había ocurrido durante uno de sus turnos nocturnos en el supermercado mientras apilaba cajas de productos enlatados. Escuchó una conversación entre dos compañeros de trabajo sobre un vecino que luchaba por encontrar un manitas confiable para pequeños trabajos de renovación. Fue una chispa, una semilla de una idea que se había convertido en un plan completo para cuando terminó su turno. James se dio cuenta de que, si bien ya no tenía los recursos para operar un imperio inmobiliario, podía aprovechar su experiencia en construcción y gestión de proyectos para comenzar de a poco y reconstruir. El primer obstáculo era la financiación. El crédito de James estaba arruinado y sus ahorros se habían agotado desde hacía mucho tiempo, pero se negó a dejar que eso lo desanimara. Se acercó a las organizaciones comunitarias, presentó su idea a cualquiera que escuchara e incluso vendió algunas pertenencias personales para reunir suficiente capital para comprar herramientas y suministros básicos. No era mucho, pero era un comienzo. Mientras James se preparaba para emprender su primer trabajo pequeño, una remodelación de la cocina de una anciana que le había recomendado el centro comunitario local, sintió una mezcla de nervios y determinación. Los niños estaban comenzando a moverse. Sus pasos resonaban suavemente por el estrecho camino. Pasillo. Mañana papá Marcus lo saludó con la voz ronca por el sueño, pero con un tono firme. El chico de 15 años se había convertido en el socio silencioso de James en este esfuerzo, ayudando a organizar herramientas y llevar un registro de citas. Mañana, hijo. James respondió dándole una palmadita en el hombro a Marcus. Hoy es un gran día. Marcus sonrió. Lo harás genial, solo no olvides tu almuerzo esta vez. El comentario burlón provocó una risa poco común de James. Eran momentos como estos, por pequeños que fueran, los que le recordaban por qué estaba haciendo esto. El negocio no se trataba solo de brindar financiación, se trataba de mostrarles a sus hijos que los reveses no tienen por qué definir sus vidas. El primer trabajo fue un éxito y la noticia se corrió rápidamente. Pronto James se encontró haciendo malabarismos con múltiples proyectos, desde pintar paredes hasta construir terrazas. Su base de clientes creció y con cada trabajo completado, su confianza regresó. Incluso contrató a algunos adolescentes locales para que lo ayudaran con el trabajo, enseñándoles habilidades básicas de construcción, mientras les daba un sentido de propósito y responsabilidad en casa. El impacto de la energía renovada de James era palpable. Los niños que alguna vez habían parecido deprimidos por la incertidumbre de sus circunstancias comenzaron para prosperar. Marcus se destacó en la escuela, obteniendo las mejores calificaciones e incluso siendo mentor de estudiantes más jóvenes. Hayden, cuyo amor por el fútbol se había reavivado, se unió a una liga local y se convirtió en uno de los jugadores estrella del equipo. Los talentos artísticos de Lily florecieron y sus maestros a menudo elogiaban su creatividad y dedicación. Cale y Ellie, los más jóvenes, encontraron alegría en las cosas pequeñas, dibujando, jugando y simplemente pasando tiempo con su padre y hermanos. A pesar del progreso, las cicatrices de sus luchas pasadas permanecieron. Hubo noches en las que Ellie se despertaba llorando llamando a su madre, o cuando Cale le preguntaba en voz baja a James si Sarah alguna vez pensaba en ellos. James hizo todo lo posible para brindarles tranquilidad, pero no pudo ignorar el dolor persistente en sus voces. Una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor de la mesa de la cocina jugando un juego de mesa, Cale de repente miró hacia arriba y preguntó: papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? La pregunta quedó en el aire, pesada y tácita. Hasta ese momento James dejó los dados. Él era Holden y miró a su hija a los ojos. Creo que le estaría, dijo con cuidado, aunque las palabras se sintieron huecas, pero lo que más importa es que estamos orgullosos el uno del otro, y yo estoy orgulloso de todos ustedes. Cale asintió con expresión pensativa y el juego se reanudó, pero James no podía quitarse la sensación de que sus hijos merecían más claridad, más cierre. Comenzó a preguntarse si era hora de tener una conversación más profunda sobre la ausencia de Sarah y lo que significaba para su familia. A medida que las semanas se convertían en meses, la familia continuó adaptándose y creciendo su pequeño apartamento. Una vez que la fuente de frustración se convirtió en un símbolo de su resiliencia, Cale y Lily comenzaron a decorar las paredes con sus obras de arte, mientras Hayden y Marcus trabajaban juntos para construir una estantería para su creciente colección de libros y útiles escolares. Incluso Ellie, con su energía ilimitada, encontró formas de contribuir, a menudo ayudando a James a limpiar herramientas o organizar suministros para su negocio. La empresa de construcción de James, ahora operando bajo el nombre de Williams Ronebachens, se convirtió en un elemento básico en la comunidad. Se enorgullecía de su precio justo, trabajo de calidad y un compromiso de tratar a cada cliente con respeto. El negocio no lo estaba haciendo rico, pero le proporcionaba estabilidad, una base sobre la cual podía reconstruir su vida. Vidas. Una tarde, mientras James estaba terminando un proyecto en un centro comunitario local, el director se le acercó con una sonrisa. James, ha sido una bendición para este vecindario, dijo. ¿Alguna vez pensaste en expandirte? Hay mucho potencial aquí. La idea de expandirse era emocionante y abrumadora a la vez. James sabía que requeriría más tiempo, más recursos y más riesgos, pero también presentaba una oportunidad de crear algo duradero, no solo para su familia, sino para la comunidad que lo había apoyado en sus momentos más oscuros. Esa noche, James reunió a sus hijos alrededor de la mesa para discutir la posibilidad.
Quería su opinión sabiendo que cualquier decisión que tomara los afectaría también a ellos. ¿Qué piensan todos? Preguntó mirando sus caras y expande el negocio significa que podría tener que trabajar más horas por un tiempo, pero también podría significar más estabilidad a largo plazo. Marcus fue el primero en hablar creo que deberías intentarlo papá ya has llegado hasta aquí Hayden asintió con la cabeza en señal de acuerdo sí podemos ayudar más en casa si nos necesitas incluso Cale y él intervinieron con su apoyo su entusiasmo contagioso Lily siempre la pragmática levantó una mano siempre y cuando no te esfuerces demasiado papá te necesitamos. Saludable James sonrió su corazón se hinchó de orgullo gracias dijo su voz se llenó de emoción no podría hacer nada de esto sin ti. La decisión estaba tomada y James comenzó a sentar las bases para la expansión no fue fácil hubo reveses y desafíos en el camino, pero afrontó cada uno con la misma determinación que lo había llevado a través de los momentos más oscuros de su vida, a través de toda la familia siguió siendo su ancla su amor resiliencia y apoyo inquebrantable le recordó que no importaba lo difícil que fuera el viaje lo enfrentarían juntos y mientras James miraba hacia el futuro sintió una renovada sensación de esperanza una creencia de que a pesar de todo estaban construyendo algo fuerte, algo irrompible el zumbido del taladro eléctrico llenó la habitación mientras James apretaba el final tablón de madera a un marco resistente el director del centro comunitario había solicitado un nuevo conjunto de estantes para su biblioteca y James orgulloso del pequeño negocio de construcción que había construido se había ofrecido como voluntario para asumir el proyecto él mismo el trabajo era constante y familiar. Y disfrutaba de la satisfacción de ver algo funcional y hermoso surgir de las materias primas, se ve bien dijo Marcus de pie en la puerta con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta ahora 16 Marcus, se había convertido en un joven tranquilo y confiable que tenía la misma determinación que una vez definió a James en su juventud gracias hijo respondió James secándose. El sudor de la frente solo necesita una capa de barniz y está hecho Marcus vaciló antes de acercarse papá hay algo en él. Correo para ti parecía bastante importante James dejó sus herramientas y le dio a Marcus una mirada interrogativa no era frecuente que recibiera correo más allá de facturas o avisos relacionados con el negocio siguió a Marcus a casa su mente repasando posibilidades, pero cuando vio el sobre su pequeña mesa de cocina su corazón se hundió la letra era inconfundible la pulcra escritura en bucle de Sara le devolvió la mirada él traía consigo un diluvio de recuerdos la mano de James se cernía. Sobre sus dedos temblaban habían pasado años desde la última vez que escuchó de ella, pensó que ella había seguido adelante tal como él y los niños habían luchado por hacerlo, ¿es de ella? Marcus preguntó con su voz firme pero cargada de tensión James, asintió sí, ¿qué quiere? James no respondió de inmediato abrió el sobre y desdobló la carta dentro mientras sus ojos escaneaban las palabras su respiración se atascó en su garganta Sara estaba pidiendo reconectarse no solo con él sino con sus hijos escribió sobre el arrepentimiento por los días de nacimiento perdidos y sobre un deseo de reparar lo que había roto quiero ser parte de sus vidas. Nuevamente la carta concluía por favor dame una oportunidad de hacer las cosas bien Marcus se apoyó contra el mostrador con los brazos cruzados ella quiere volver ¿no es así? James asintió sintiendo una mezcla de ira confusión y algo que no podía nombrar ¿qué vas a hacer? Marcus presionó James dejó la carta y encontró la mirada de su hijo no lo sé todavía, pero esta no es solo mi decisión es nuestra todos nosotros la noticia enviada a ondas a través de la familia esa noche James reunió a los niños alrededor de la mesa de la cocina la carta estaba entre ellos como una presencia silenciosa los más jóvenes Cale y Ellie escucharon con los ojos abiertos mientras James explicaba la situación Hayden y Lily ahora, tres se intercambiaron miradas cautelosas Mark permaneció estoico. Aunque la tensión en su mandíbula delataba su inquietud, ¿por qué ahora Hayden finalmente preguntó rompiendo el silencio ella se había ido por años, ¿por qué le importa de repente? No lo sé James admitió pero creo que debemos resolver eso antes de tomar cualquier decisión ¿y si ella solo quiere irse de nuevo? Cale preguntó suavemente su voz teñida de miedo nos aseguraremos de que eso no suceda James dijo firmemente esta vez tenemos el control en los días que siguieron James no pudo evitar la sensación de que había más en la repentina reaparición de Sara de lo que ella había dejado pasar las reacciones de sus hijos fueron variadas Marcus y Hayden. Eran abiertamente escépticos mientras que Lily y Cale parecían cautelosamente curiosas Ellie, el más joven. Simplemente quería respuestas a las preguntas que había llevado durante años incapaz de ignorar sus sospechas James decidió cavar más profundo, se acercó a conocidos mutuos juntando fragmentos de la vida de Sara, desde que se fue lo que descubrió solo profundizó sus preocupaciones ella había luchado financieramente reotando entre trabajos y acumulando deudas significativas hubo rumores de problemas legales, aunque los detalles eran turbios James compartió sus hallazgos con Marcus una noche después de que los niños más pequeños se habían ido a la cama los dos se sentaron en la sala de estar el resplandor de una sola lámpara, proyectaba largas sombras en las paredes ella está en problemas dijo James deslizando algunos artículos impresos sobre la mesa de café. Financieramente y tal vez legalmente esta carta podría no ser sobre nosotros en absoluto, podría ser sobre lo que podemos hacer. Por ella Marcus Fran mientras leía los documentos entonces, ¿qué hacemos? Decirle que no. No es tan simple James, respondió ella sigue siendo su madre y si hay alguna posibilidad.
Ella está siendo sincera, pero ¿y si ella no es Marcus? Interrumpió su voz levantándose levemente. ¿Qué pasa si ella solo quiere usarnos y luego desaparecer de nuevo? No puedes hacernos pasar por eso, papá, no después de todo lo que hemos pasado. James suspiró pasándose una mano por la cara. Lo sé, Marcus, lo sé, por eso necesito estar seguro. En los días que siguieron, James tomó medidas para reunir más información, contactó a un investigador privado, un viejo amigo de sus días de bienes raíces, para investigar las circunstancias actuales de Sarah. Mientras tanto mantuvo a los niños informados, dejando claro que sus voces serían escuchadas en cualquier decisión que se tomara. Los hallazgos del investigador pintaron un panorama preocupante. Los problemas financieros de Sarah eran peores de lo que James había imaginado, con múltiples acreedores persiguiéndola por deudas impagas. Incluso había indicios de que había estado involucrada en una demanda relacionada con una empresa comercial fallida. Armado con este conocimiento, James organizó una reunión con Sarah. Eligió un lugar público neutral, un pequeño parque cerca de su antiguo vecindario. Los niños optaron por quedarse en casa, aunque Marcus insistió en acompañarlos, quedándose distancia para mirar desde un banco cercano. Cuando Sarah llegó, James se sorprendió por lo mucho que había cambiado. Su apariencia, una vez pulida, había desaparecido, reemplazada por un cansancio que parecía agobiarla. Sonrió tentativamente mientras se acercaba, pero James notó la forma en que sus ojos se movían rápidamente, como si se estuviera preparando para algo. James, comenzó con voz vacilante, gracias por aceptar reunirse conmigo. Él asintió con la cabeza, manteniendo su tono neutral. Quiero escuchar lo que tienes que decir. Sarah se lanzó a una explicación. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Habló del arrepentimiento por el dolor de estar separada de sus hijos y de su deseo de enmendarse, pero mientras hablaba, James no podía deshacerse de la sensación de que estaba ocultando algo. ¿Por qué ahora? Sarah preguntó, interrumpiendo su discurso ensayado. ¿Por qué después de todos estos años? Ella dudó. Su mirada cayó al suelo. Me di cuenta de lo mucho que he extrañado, lo mucho que he perdido. James presionó más, su voz firme. Y no tiene nada que ver con tus deudas o los problemas legales en los que estás. Su cabeza levantó los ojos de golpe. Y con sorpresa, has estado mirándome. Tenía que hacerlo. James respondió, por mis hijos. Necesitaba saber si esto era sobre ellos o sobre ti. Por un momento, Sarah no dijo nada, y luego con un profundo suspiro admitió: no mentiré, James, las cosas han sido difíciles, he cometido errores, pero esto no se trata de dinero, quiero arreglar lo que rompí. James la estudió buscando sinceridad en sus ojos. Esto no se trata solo de ti, Sarah, se trata de ellos, y no dejaré que nadie los lastime, ni siquiera tú. Su conversación terminó sin resolución. James salió del parque con más preguntas y respuestas. Su mente corría con las implicaciones de lo que Sarah había dicho y lo que no había dicho. Cuando regresó a casa, Marcus lo estaba esperando. ¿Cómo te fue?, preguntó el adolescente con expresión cautelosa. James negó con la cabeza. Es complicado. Marcus frunció el ceño. Siempre lo es con ella. Mientras James se sentaba a la mesa de la cocina rodeado por el zumbido de su pequeño apartamento, sabía una cosa con certeza: cualquier decisión que tomaran tenía que ser la correcta para su familia. Los días posteriores a la reunión de James con Sarah fueron tensos. El pequeño apartamento que había llegado a lo largo de los años, el refugio se había sentido pesado con preguntas no formuladas, aunque no había compartido cada detalle de su conversación con ella. Los niños eran perceptivos. Notaron la forma en que el ceño de su padre se fruncía con más frecuencia, cómo sus respuestas se volvían más cortantes y cómo se quedaba en la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, perdido en sus pensamientos. Marcus, en particular, estaba observando de cerca. A los 16 años, se había convertido en la mano derecha de James y asumía responsabilidades mucho más allá de su edad, aunque respetaba la decisión de su padre de reunirse con Sarah. El escepticismo de Marcus no había vacilado. Sus instintos protectores hacia sus hermanos eran profundos y estaba decidido a descubrir la verdad sobre el repentino regreso de su madre. Su padre, Marcus, comenzó una noche mientras lavaban los platos juntos. ¿Has decidido lo que vas a hacer? James miró a su hijo y notó el peso detrás de la pregunta. Todavía no, admitió. Necesito más información antes de poder tomar una decisión. Marcus dejó el plato que sostenía y luego: déjame ayudarte. He estado pensando que tal vez hay algo que nos estamos perdiendo. Quiero saber por qué realmente regresó. James dudó. No quería que Marcus llevara más las cargas de su familia, pero también conocía a su hijo lo suficiente como para darse cuenta de que no se echaría atrás con un asentimiento de mala gana. James dijo: está bien, pero lo haremos con cuidado. Los dos pasaron las siguientes tardes recopilando información. Marcus, con su habilidad para la tecnología, recorrió las redes sociales y los foros en línea, juntando fragmentos de la vida de Sarah en los últimos años. James se acercó a viejos conocidos con la esperanza de obtener información sobre su situación actual. Lo que encontraron pintaba un cuadro de TR-Link. Los problemas financieros de Sarah eran más profundos de lo que inicialmente habían sospechado.
Los registros mostraban préstamos impagos, desalojos e incluso una demanda que involucraba a una empresa comercial fallida. Había estado viviendo en un ciclo de inestabilidad, mudándose con frecuencia y luchando por mantener un empleo estable. Pero lo que más se destacó fue su reciente intento de obtener la custodia de un niño de una relación anterior, un caso que había sido desestimado debido a sus luchas financieras y legales. Cuando James y Marcus analizaron la información una noche, el peso de sus hallazgos se asentó pesadamente en el aire. «Está desesperada», dijo Marcus con delicadeza. Su voz era tranquila pero firme. «Ella no está aquí porque se preocupa por nosotros, está aquí porque cree que podemos solucionar sus problemas». James exhaló lentamente la verdad de las palabras de Marcus cortantes. Él había querido creer que el regreso de Sarah fue motivado por un remordimiento genuino, pero la evidencia sugería lo contrario. Aún así él sabía que la decisión de dejarla regresar a sus vidas no podía descansar solo sobre sus hombros. Sus hijos tenían derecho a ser parte de la conversación el fin de semana siguiente. James convocó una reunión familiar. Los niños se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. James respiró profundamente antes de dirigirse a ellos. «Necesito decirles algo a todos», comenzó su voz firme, pero teñida de emoción. «Tu madre ha estado luchando financieramente, legalmente, de muchas maneras. Hemos aprendido algunas cosas sobre su situación que me hacen cuestionar sus intenciones». Hizo una pausa dejando que sus palabras cantaran. «Piensa en los niños más pequeños». Caleb y Ellie parecían confundidos mientras Hayden y Lily intercambiaban miradas cómplices. Marcus, como siempre, permaneció sereno, aunque su mandíbula estaba apretada. «¿Qué quieres decir, papá?», preguntó Caleb suavemente. James la miró a los ojos. «Quiero decir que no estoy seguro si ella va a volver porque quiere ser parte de nuestras vidas o porque necesita algo de nosotros». El silencio cayó sobre la habitación. Finalmente Hayden lo rompió. «Entonces, ¿qué hacemos?». James miró alrededor de la mesa. Su mirada se detuvo en cada uno de sus hijos. «Por eso convoqué esta reunión. Esta decisión nos afecta a todos y quiero escuchar lo que piensas». La conversación que siguió fue cruda y emotiva. Marcus expresó sus dudas enfatizando firmemente la necesidad de proteger a su familia de más daño. Hayden, aunque cauteloso, admitió que tenía curiosidad sobre lo que su madre tenía que decir. Lily y Caleb expresaron sentimientos encontrados, divididos entre el anhelo de conocer a su madre y el miedo de ser abandonadas nuevamente. Ellie, demasiado joven para comprender completamente las complejidades, simplemente preguntó si se quedaría esta vez. Al final de la discusión surgió un consenso de que aceptarían reunirse con Sarah, pero solo bajo condiciones estrictas. Sería una reunión de una sola vez en un lugar público y James estaría presente para garantizar su seguridad. El día de la reunión llegó rápidamente. La familia eligió un parque local, un lugar familiar y neutral. James y los niños llegaron temprano, acomodándose en un banco cerca del patio de juegos. La atmósfera estaba tensa, cada uno de ellos perdido en sus pensamientos. Marcus se sentó ligeramente apartado del grupo, su postura rígida mientras escaneaba el área. Cuando Sarah llegó, James se sorprendió nuevamente por lo mucho que había cambiado. Su paso, una vez seguro, era vacilante, y el cansancio en su expresión era inconfundible. Sonrió tentativamente mientras se acercaba, pero su nerviosismo era palpable. «Hola», dijo, su voz vacilante mientras se paraba frente a ellos. Los niños respondieron con una mezcla de asentimientos cautelosos y sonrisas tentativas. James le hizo un gesto para que se sentara. Su expresión ilegible. La conversación comenzó torpemente, llena de cortesías tensas e intentos vacilantes de conexión. Sarah les preguntó a los niños sobre la escuela, sus pasatiempos y sus vidas desde que se había ido. Sus preguntas fueron recibidas con respuestas educadas, pero breves. La distancia emocional entre ellos era claramente evidente. Finalmente Marcus rompió la tensión superficial. «¿Por qué ahora?», preguntó con su tono directo. «¿Por qué quieres volver ahora después de todo este tiempo?». Sarah dudó, su mirada bajando a su regazo. «He cometido errores», admitió. «Sé que los lastimé a todos al irme y lo lamento todos los días. Quiero arreglar las cosas, correcto, pero ¿por qué ahora?». Marcus presionó su voz elevándose ligeramente. «¿Por qué no? Hace un año o hace 2 años, ¿qué ha cambiado?». Sarah vaciló, su compostura resbalándose. «Me di cuenta de lo mucho que he extrañado, lo mucho que he perdido a James», que había estado observando en silencio, decidió intervenir. «Sabemos sobre tus deudas», Sarah dijo con su tono firme, pero mesurado. «Sabemos sobre la demanda, los desalojos. ¿Es por eso que estás aquí, porque crees que podemos arreglarlo?». Los ojos de Sarah se abrieron en estado de shock, sus mejillas se sonrojaron. «No vine aquí por dinero», dijo rápidamente. «Vine aquí porque amo a mis hijos». James sostuvo su mirada buscando sinceridad en sus ojos. «El amor no son solo palabras, Sarah, son acciones, y tú no has estado aquí para mostrarles que». La conversación terminó sin resolución. Cuando Sarah se puso de pie para irse, miró cada uno de sus hijos, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», dijo en voz baja por todos los niños. La vieron irse, sus expresiones una mezcla de alivio, tristeza y preguntas persistentes. Mientras caminaban a casa, Marcus se volvió hacia James. «¿Crees que estaba diciendo la verdad?». James suspiró colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «No lo sé, pero lo que sí sé es que enfrentaremos lo que venga juntos». En los días que siguieron, la familia volvió a su rutina, su vínculo más fuerte por haber enfrentado la incertidumbre del regreso de Sarah. James sintió una sensación de claridad, una determinación de proteger a sus hijos de más daños, mientras continuaba construyendo una vida basada en la confianza, el amor y la resiliencia.
El apartamento se sintió inusualmente tranquilo. En los días posteriores a la visita de Sarah, los niños, generalmente llenos de actividad y conversación, estaban más tranquilos, cada uno perdido en sus pensamientos. James notó el cambio, pero les dio espacio sabiendo que necesitaban tiempo para procesar lo que había sucedido. Pasaba las tardes en la mesa de la cocina revisando el papeleo para su creciente negocio de construcción, pero su mente a menudo vagaba de nuevo hacia Sarah y las difíciles decisiones que se avecinaban. Marcus, como siempre, fue el primero en expresar lo que todos los demás estaban pensando. Una tarde, mientras James ordenaba las facturas, su hijo se sentó frente a él con los brazos cruzados y su expresión seria. El padre Marcus comenzó a medir su tono. Necesitamos tomar una decisión sobre mamá. James suspiró y dejó su bolígrafo. Sé que he estado pensando mucho en eso. ¿Así que también lo hemos hecho?, dijo Marcus haciendo un gesto hacia el pasillo donde las voces de sus hermanos murmuraban suavemente detrás de puertas cerradas. Hemos hablado de eso y creemos que es hora de seguir adelante para siempre. James estudió a su hijo y notó la resolución en su expresión. ¿Estás seguro? Marcus asintió. Tuvo su oportunidad. Papá, hemos construido algo fuerte sin ella y no necesitamos que regrese para destrozarlo. James sintió una punzada de orgullo mezclada con tristeza. Sabía que Marcus tenía razón, pero la decisión aún pesaba mucho sobre él. Hablaré con tus hermanos mañana, dijo finalmente. Pero gracias, tú por ser honesto conmigo. Al día siguiente James reunió a los niños en la sala de estar, les explicó la situación con cuidado asegurándose de que entendieran la gravedad de la decisión que estaban a punto de tomar. Esto no se trata solo de mí, dijo con voz firme, se trata de todos nosotros. Necesito saber cómo te sientes. Hayden fue el primero en hablar. Se hizo eco del sentimiento de Marcus. Nos dejó cuando más la necesitábamos. ¿Por qué deberíamos dejarla regresar ahora? Liliever, la voz de la razón, agregó, creo que hemos llegado demasiado lejos para arriesgar todo lo que hemos construido. Somos más fuertes sin ella. Cale y Ellie, aunque vacilantes, finalmente estuvieron de acuerdo. La extraño a veces, Cale admitió, su voz era suave, pero no quiero que nos lastime de nuevo. James asintió con la cabeza. Su pecho se apretó ante sus palabras. Está bien, dijo, si así es como se sienten todos, entonces avanzaremos juntos a pesar de su decisión. James sabía que no podía simplemente ignorar la presencia de Sarah. Se acercó a su abogado para discutir sus opciones, asegurando que su familia estaría protegida de cualquier posible reclamo que Sarah pudiera hacer en el futuro. El proceso legal fue agotador, pero necesario, lo que le dio a James una sensación de control en un mientras tanto. La vida continuaba. El negocio de la construcción prosperaba y James se encontraba más ocupado que nunca. Contrató a algunos trabajadores adicionales, muchos de los cuales eran adolescentes locales que buscaban mentoría y oportunidades. Los niños también florecieron. Marcus comenzó a prepararse para las solicitudes universitarias. Hayden se destacó en fútbol. Las obras de arte de Lily ganaron reconocimiento en la escuela y Cale y Ellie adoptaron nuevos pasatiempos que llenaron sus días de alegría. Una noche, cuando la familia se sentó alrededor de la mesa del comedor, Marcus sacó una pila de documentos. He estado pensando en algo, dijo con un dejo de emoción en su voz. ¿Qué pasaría si expandiéramos el negocio a proyectos comunitarios? Podríamos hacer más que solo renovaciones. Tal vez construir viviendas asequibles o ayudar a arreglar las escuelas locales. James sonrió con el corazón hinchado de orgullo. Esa es una gran idea, Marcus, pero me gusta la forma en que estás pensando. La conversación que siguió estuvo llena de risas y lluvia de ideas. Un marcado contraste con la tensión que los había dominado solo unas semanas antes. Por primera vez en mucho tiempo, James sintió una profunda sensación de paz. Habían superado la tormenta y ahora estaba mirando hacia un futuro más brillante, pero al igual que la familia comenzó a adaptarse a su nuevo ritmo. Una llamada telefónica rompió su nueva calma. Era Sarah. Su voz era frenética y suplicante. James, por favor, necesito tu ayuda. El estómago de James se tensó. Se había estado preparando para este momento, pero aún así lo tomó por sorpresa. ¿Qué está pasando?, preguntó manteniendo su tono neutral. Hay una orden judicial. Sarah explicó que sus palabras se atropellaban. Me están demandando por deudas impagas y están amenazando con quitarme todo. No sé a quién más recurrir. James cerró los ojos y agarró el teléfono con fuerza. Sarah, ya hemos decidido. No puedo dejarte volver a nuestras vidas. Por favor, suplicó. No necesito dinero. Solo necesito tu apoyo por el bien del niño. James sintió la oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma. Tomaste tus decisiones, Sarah, y nosotros tomamos las nuestras. No dejaré que nos hundas de nuevo. La llamada terminó abruptamente dejando a James conmocionado. Sabía que tenía hizo lo correcto,
pero el peso de la desesperación de Sarah persistió. Compartió la conversación con Marcus más tarde esa noche, quien escuchó atentamente antes de colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro de su padre. Hiciste lo que tenías que hacer. Marcus dijo que estamos mejor sin ella. En los días que siguieron, James se centró en su familia y su futuro. Finalizó las medidas legales para proteger sus finanzas y se aseguró de que Sarah no tuviera derecho a la vida que habían reconstruido. Fue un proceso doloroso, pero trajo el cierre, un capítulo final en una historia que los había perseguido durante años. A medida que pasaba el tiempo, la familia se fortalecía. El negocio de James se expandió, permitiéndole retribuir a la comunidad que los había apoyado en sus momentos más oscuros. Los niños continuaron prosperando, cada uno forjando su propio camino con confianza y resiliencia. Una noche, cuando la familia se reunió en la sala de estar, Marcus le entregó a James una carpeta. ¿Qué es esto?, preguntó James al abrirla. Es un plan de negocios, Marcus explicó, para la comunidad, proyectos de los que hablamos. James escaneó el documento, su corazón se hinchó de orgullo. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, hijo, dijo tirando de Marcus en un abrazo. Hagámoslo realidad. La habitación se llenó de risas y emoción mientras la familia discutía sus planes. Sus voces se superponían en una alegre cacofonía. Para James fue un momento de claridad, un recordatorio de que no solo habían sobrevivido, sino que prosperaron. Su vínculo era inquebrantable, forjado a través de las dificultades y fortalecido por el amor. A medida que avanzaba la noche, James se sentó y miró a sus hijos con el corazón lleno. El pasado ya no los tenía cautivos, lo habían enfrentado, aprendido de él y siguieron adelante juntos. Y mientras miran hacia el futuro, James sabía que sin importar los desafíos que estuvieran por delante, los enfrentarían como una familia fuerte, unida e inquebrantable. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nuevas historias. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas reconozcan esta historia, y asegúrate de ver los otros videos en nuestro canal. Más historias interesantes te esperan allí.